noches, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Como ustedes saben, Tiempo de Renovación llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Hoy estamos con ustedes Elías Veloz, Víctor Tineo y un servidor. Así que vamos a estar con ustedes durante esta hora para conversar distintos temas del acontecer nacional e internacional. Elías, hay muchos temas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Temas hasta el nivel judicial, nivel económico. Político, social, cultural, todos los días. Esa es la virtud de la sociedad, que siempre está en dinámica, siempre está creciendo, siempre está avanzando, siempre se está desarrollando. La República Dominicana tiene hace mucho tiempo un sistema que, con todas sus debilidades y todas sus fortalezas, hay que decir que funciona, que es un sistema que desde la muerte del dictador o el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo y luego ese periodo de inestabilidad con la elección del profesor Bosch, la revolución del 65, pero del 66 hasta la fecha, con todas sus debilidades y sus fortalezas, como dije anteriormente, hemos tenido procesos eleccionarios. La última crisis importante que se ha generado en la República Dominicana en términos institucionales fue en el año 1994. En esas elecciones hubo la situación de que hubo que llegar al acuerdo para quitar 2 años al presidente de entonces, doctor Balaguer, y luego en el 96 gana el PLD, y de ahí en adelante también ha habido cada 4 años periodos electorales. Y fue justamente en ese periodo, Elías, que en esa reforma de 1994 que se estableció a nivel constitucional el Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar los jueces. Y hoy el Consejo acaba de efectuar, hoy se juramentaron ya los seleccionados del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Funcionando el sistema democrático, ha habido una reunión, después de varias reuniones, ha tenido, la primera fase fue de evaluación de los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia. Ahí hubo una situación hay una situación de crítica con relación a algunos miembros que han sido seleccionados, porque algunos miembros seleccionados dotan de una carrera pública anterior, pero entendemos que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura argumentaron que la selección fue la adecuada y que confiaran en los miembros que se habían seleccionado. Eso fue un argumento inclusive hasta de la misma oposición. El mismo Paliza dice que se le otorgue la confianza a los jueces seleccionados. Sí, hay que decir que en la primera fase, Elías, en la primera fase del proceso de evaluación de los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, hubo un conato, si se puede llamar así, de público, una controversia pública entre el Procurador General de la República y la magistrada Miriam Germán, que es la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia hasta ayer. Y esto generó un ambiente de tensión a nivel del país entre la clase jurídica y entre la clase política. No sé qué piensas tú. La magistrada Germán, frente a la palestra pública, tiene una muy buena imagen. Eso generó la controversia, porque la controversia también, el argumento que utilizó el procurador fue que se utilizaron unos documentos que eran anónimos. Y el argumento es que el procedimiento no estipulaba que se utilizaran ese tipo de documentos. Todavía al sol de hoy se están viendo declaraciones de que cómo se procedió a la intervención del teléfono de la magistrada, que es fruto también de su vinculación con el señor Víctor Díaz Rúa. Y el caso que se está también desarrollando dentro de la justicia, el caso de Brecht. Sí, en realidad fue de mal sabor esta situación, porque fue en un momento en el cual ya había pasado la fase de objeción y fue uno de los puntos, diríamos, más álgidos del proceso de preselección de los jueces, y en ese momento era la fase de evaluación de los jueces.
de la Suprema Corte de Justicia. Pues como se puede observar, en esa fase de evaluación al Consejo Nacional de la Magistratura parece que no se sintió cómodo, diríamos, con la evaluación que se hizo y solo fueron ratificados 3 jueces de los que ya formaban parte de la Suprema Corte de Justicia anterior, que fue evaluada. Y tenemos el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es Luis Henry Molina, anterior director o presidente ejecutivo del Indotel, y había estado en el mundo judicial. Sí. Y también en el mundo de las políticas públicas y en el mundo también académico, porque también Luis Henry Molina tenía cargos directivos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y también tenía un cargo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que los cuales hoy tuvo que renunciar a todos para asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Entendemos que es una persona joven con condiciones de ejercer y tiene la responsabilidad de ejercer, porque la justicia ya socialmente nos exige cada vez más para que se mantenga el ámbito democrático de la nación. Es uno de los poderes esenciales de cualquier democracia y es una gran responsabilidad que Luis Henry Molina está asumiendo. Él tiene experiencia en el ámbito judicial. Él fue de la Comisión para la Reforma de Justicia en su momento. Luego él fue director de la escuela que sirve para la formación de los jueces de la República Dominicana. Duró alrededor de 10 años y pudo ahí, diríamos, poner en práctica una capacidad académica que demostró que tenía condiciones excepcionales para dirigirla. Pues esa escuela llegó a ser una de las escuelas más importantes de formación de magistrados de América Latina. Llegó también a dirigir a nivel del continente las escuelas de la judicatura, y entonces esa experiencia, esos conocimientos que él tiene, yo creo que lo puede poner en práctica ahora en la Suprema Corte de Justicia y jugar un papel que necesita el país. El país ha estado caminando bien con el tema político, ha estado marchando bien a nivel del tema económico, ha estado marchando bien en varias facetas de la cultura, del desarrollo. Sin embargo, una de las quejas que nos encontramos a nivel de la sociedad dominicana es el cuestionamiento de la justicia, pero que se asocia a veces, se ha llevado, no sé qué piensas tú, pero se ha llevado a un plano político y no se ha planteado desde un plano de la solución del problema del sistema de justicia con reformas. Y yo pienso que ese es el gran reto. Una de las quejas que tenemos en nuestro sistema de justicia es que sus procesos son muy lentos y con caras jóvenes y con ideas nuevas entendemos que debe de ser el target que deben de abordar esas personas. El proceso judicial realmente, y no es a secreto o a puerta cerrada, es un proceso muy burocrático, un proceso que necesita ser saneado para agilizar todos esos casos que están pendientes de ser juzgados. O sea, tenemos una población carcelaria que tiene casos pendientes por el sistema judicial que no han podido ser procesados por la burocracia que existe dentro de nuestro sistema judicial. Yo entiendo que ese es el gran reto que debe de asumir esta nueva gestión del Consejo Nacional de la Magistratura y de cómo abordar ese problema, que ha sido un problema no solamente del anterior Consejo, sino un problema histórico. Es un problema de su estructura misma, histórico. Las reformas son vitales, le corresponde ahora impulsarla a la actual Suprema Corte de Justicia, impulsar esas reformas que puedan permitir que todos estos procesos se agilicen y que todos los problemas que se tienen hoy de imagen frente a la sociedad cambie. La juventud dominicana tiene que observar que en la República Dominicana hay una justicia que definitivamente se aplica y que cambie esa percepción que hay en la República Dominicana
de que los casos llegan a la justicia y allí hay impunidad. Ese es el gran reto. Es importante cambiar esa percepción, porque él tiene, y la Suprema Corte de Justicia actual tiene la posibilidad de cambiarlo si asume el compromiso de poner en práctica las nuevas tecnologías y de crear conciencia dentro del sector judicial, abogados, policía judicial, los fiscales, todo lo que están en el marco del sistema judicial, de que la República Dominicana los necesita para ser mejor. Y no solamente desde el sistema judicial, porque como podríamos verlo como un solo. El sistema judicial es un engranaje completo, porque tenemos que destacar que son personas que están siendo juzgadas, y la parte del cumplimiento de las penas también tiene que ser reformada con relación al sistema carcelario dominicano. Hemos visto esfuerzos durante los años, hay grandes propuestas, se están ejecutando propuestas con relación a dignificar lo que es la vida del ser humano dentro del sistema carcelario dominicano, que tampoco es un secreto a puertas cerradas, que es una vida muy baja, de muy baja calidad. Se está tratando de dignificar, porque una de las cosas que se puede utilizar, y esperemos que así sea, que trabajen en conjunto la justicia y el sistema de la Fiscalía Dominicana, es que se trate de reinsertar esa persona que es juzgada por la justicia, y que no se deseche. Se trate de mantenerlo dentro del ámbito productivo, y que esos dos sistemas tengan una comunicación constante, que ese es el valor agregado que se puede sacar de un sistema eficiente, tanto de la justicia como el sistema penal dominicano. Y es una gran oportunidad ahora, porque están dos jóvenes, diríamos, dos jóvenes que ya son maduros, que es Yanarán, que a pesar de que ha tenido algunas dificultades de carácter público por la forma en que se hizo la evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, ya él había anunciado no hace mucho tiempo que se comenzaría la construcción de unas cárceles para cambiar el ambiente, el espacio físico de las cárceles dominicanas, que están las cárceles están llenas, tienen una población carcelaria superior, muy superior a la que las cárceles pueden manejarse, y le está dando mucho énfasis y mucho empeño le está poniendo a que las cárceles tradicionales pasen al nuevo sistema de gestión carcelaria. Este nuevo sistema ha demostrado que la reincidencia en crímenes de aquellos que pasan por el nuevo sistema de gestión carcelaria es mucho menor, pero mucho menor que aquellos que están en el sistema tradicional, porque el tratamiento en el nuevo sistema carcelario es un tratamiento distinto, es una forma diferente de ver la regeneración de las personas, y se ha demostrado que con ese método las cosas cambian definitivamente respecto de la mentalidad de quienes cometen actos delictivos. Y ese cambio es vital para el país, vital, porque si se tiene una población carcelaria que cuando sale no reincide, sino que se reinserta en la sociedad, entonces estaríamos resolviendo un problema. Pero si tenemos una población carcelaria que cuando sale reincide, que lo que hace es una maestría, como dicen algunos, o incide inclusive estando dentro de la cárcel, que hay un problema ahí que hay que resolver, entonces estaríamos hablando de que hay, como tú dices, esa relación que puede darse entre el sistema de justicia, por un lado los jueces, y por el otro lado el Ministerio Público, que debe haber una armonía, no una guerra. Lo que debe presentar el Ministerio Público son pruebas claras, contundentes, fidedignas, y los jueces tienen que evaluarla y decidir sobre eso, sobre esas pruebas, y no hay por qué pelear por eso, porque estamos en un ámbito de justicia con personas que conocen el tema, y que lo que hay que buscar es una salida y una solución a este problema, porque en el país es vital, porque el tema de la seguridad y el tema de la violencia son de los principales problemas que tenemos ahora mismo, y eso está incidiendo
en todo el sistema económico, social, político y cultural de la República Dominicana. Por eso no pueden andar en ningún sistema de control del Estado, debe de ser ajeno de lo que está pasando en el ámbito social. Y ellos son sistemas de control del Estado que mantienen la sostenibilidad democrática. En ese sentido también tú comentábamos antes fuera de cámara que también el sistema político dominicano está en una fase de ebullición, porque próximamente vamos a tener procesos electorales en la República Dominicana. Y cabe destacar internos en los partidos políticos, que muchos ahora han decidido que no quieren primarias abiertas, solamente están quedando en este momento 2 partidos políticos con primarias, uno con primaria cerrada, otro con primarias abiertas. Sí, el PRM se declinó por la primaria cerrada y el PLD manifestó que va a ser primaria abierta. Pero cabe destacar, don Víctor, que el último proceso interno de un partido que se realizó fue, yo no sé si usted recuerda, fue el proceso del PRD, que fueron unas primarias semiabiertas. Y no concluyó muy bien ese proceso, porque el argumento que utilizó la Junta Central Electoral fue que no estuvo presente la Junta Central Electoral en ese proceso. Entonces, esto es un gran reto ahora para la Junta Central Electoral. Y creó un problema en el sistema, en ese partido que forma parte importantísima del sistema de partido, que fue el PRD, exacto, que hizo esa primaria semiabierta. El resultado fue realmente, le creó una situación de conflicto interno que terminó generando todo lo que se necesita para la división de esa organización política. Y terminaron realmente divididos. Hoy tenemos al PRM por un lado y tenemos al PRD por el otro. Este reto que tiene la Junta Central Electoral, porque en este momento le corresponde a la Junta Central Electoral la organización del proceso. Y un proceso tan operativo y en tan corto tiempo. El reto es mucho Ya se mayor. están licitando los escáneres de nuevo. De nuevo se va a licitar. Este proceso va a ser un proceso electoral electrónico, el de las primarias internas de los partidos políticos. Ha sido avalado ya, por el PLD lo ha avalado y es el partido que va a hacer las primarias abiertas. O sea que es el que tiene la mayor, diríamos, responsabilidad en este caso. Ahora han decidido abrir el padrón electoral. Cosa que históricamente no se había realizado en una anterior ocasión, pero no a una apertura total, ahora como se realizó en el PLD con relación a este proceso interno. Y es un gran reto también porque era un tema que no se había tratado, no se había depurado, porque había un argumento hace varias semanas que se necesitaba sanear el padrón interno para establecer quiénes eran realmente los miembros que estaban activos dentro de esa organización. Y vemos ahora también que se abre un padrón sin terminar incluso el informe de ese proceso de saneamiento del padrón que tenían anteriormente. Yo no sé cómo usted lo visualiza, pero ahí hay una situación porque históricamente el PLD ha sido una organización política que se ha caracterizado y ha promovido a nivel de la sociedad dominicana que es organizado, que es planificado, que tiene dirigentes que pueden pensar ampliamente sobre los grandes problemas nacionales y resolverlos. Y aquí en este caso estamos hablando a lo interno de la organización. ¿Qué pasaba? La organización nace con un criterio de cuadros. Es una organización de cuadros que se manejaba por organismos. Estos organismos fueron creciendo, se fueron desarrollando, pero el voto no era individual, era por organismo. Luego, en el periodo ya de los años 90, cuando tiene la posibilidad de acceder al poder en un congreso, Congreso Profesor Juan Bosch, me parece, sexto congreso, se abrió el partido. Se abrió de tal manera que ya no había que hacer la escuelita, como le llamaban, para ser miembros del PLD. Esta apertura comenzó a llegar mucha gente al PLD sin conocer la filosofía del PLD. Eso fue de los aspectos que se ha dicho que ha generado un problema de indisciplina y desorden. Sin embargo, la indisciplina y el desorden no se ve abajo, esencialmente. Se está viendo muy arriba la indisciplina también.
no solo abajo, sino arriba, en los que fueron formados con la escuelita. Eso llama la atención. Entonces ahora el PLD entra en una fase de discusión interna en el cual, cuando se estaba aprobando la ley de partidos políticos, habían dos posturas claramente delimitadas, una que partía del criterio que había que hacer elecciones con el padrón del partido y uno que partía del criterio que había que hacer elecciones con el padrón de la Junta. Los que creían que era con el padrón del partido, primarias cerradas. Los que creían que era con el padrón de la Junta, primarias abiertas. Finalmente se va a hacer con primarias abiertas. ¿Para qué? Para que vote todo el dominicano que está empadronado en el padrón de la Junta Central Electoral. Ahora bien, ¿qué pasa en este momento? Que lo que se dice, que no se podía hacer con el padrón interno del partido porque ese padrón había que depurarlo. Ahora, se llama a que todo el que quiera se inscriba en el PLD. Pero ¿cuál va a ser el proceso? ¿Cómo se va a hacer? ¿Hay algún criterio para que se inscriban? ¿Hay algún mecanismo para definir si lo que van a entrar van a ser, si lo que ya están, cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto es que tenemos que estar? ¿Cuánto tenemos que están en una situación de que no está claro que son del PLD o si están vivos, si están muertos? ¿Qué pasó? Porque eso era lo que se criticaba del padrón. Y otro gran reto, ¿cómo se va a organizar los organismos de gestión internos del mismo partido? ¿Cómo se organizarían de ahora en adelante con esta entrada masiva de personal? ¿Cómo se organizaría? Eso es otro gran reto. Porque además, Elías, históricamente, y el PLD lo ha demostrado, lo que define frente a la población la simpatía por una organización política es cómo esa organización política maneje su discurso y maneje las cosas públicas. No es la cantidad de miembros que define eso, es la forma en que los miembros que están lo hacen. Si lo hacen bien o si lo hacen mal. Porque tú puedes tener una cantidad impresionante de miembros, pero si unos cuantos no se manejan con el criterio que más o menos se le dice a la sociedad, si no tienen prestigio, eso no va a significar nada, porque la mayoría de gente no está en partidos y organizaciones políticas. Y ahí entra una gran frase que viene de la antigua Grecia. Usted tendrá la autoridad delegada, porque hay algunos que se le delega la autoridad, pero usted tendrá la autoritas. Y la autoritas viene de la meritocracia. Usted tendrá el mérito para usted poder ejercer esa función que a usted se le está delegando dentro de una organización. Y ese es el gran riesgo ahora de cómo esa gran organización que se ha abierto podrá gestionar esa gran apertura. En este momento que está, hasta ahora, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se ha manejado con un criterio de gestión de crisis. Tú puedes manejar mejor que yo ese concepto. Adecuado, diríamos, que se presenta ante la sociedad como una organización que muchas veces se espera que va a terminar como la fiesta de los monos, que va a terminar a rabazo limpio. Sin embargo, cuando se reúnen, como pasó el año pasado con el que se reunió el Comité Central y para definir qué iba a pasar con el tema de la ley de partidos políticos, ya el tema de cómo se iba a organizar internamente, se pensaba que en ese momento iba a ser la fiesta de los monos. No terminó como la fiesta de los monos. Al contrario, terminaron de la mano. Igual ahora, en esta última reunión del comité político, se pensaba que terminaría muy mal. Sin embargo, no ha terminado mal. O sea, que el comité político del Partido de la Liberación tiene buen olfato, tiene capacidad política de gestionar sus crisis. Los liderazgos más importantes, fundamentales, logran conversar y comunicarse, que dicen, bueno, no se hablan, no se van a hablar, son enemigos, pero cuando se reúnen dentro del comité político se nota que hay comunicación, que se pueden hablar y pueden gestionar la crisis del PLD. Si logra el Partido de la Liberación Dominicana gestionar sus crisis a nivel del comité político, y ahora que el 27 de abril tiene la reunión del comité central, pues yo pienso que para el país le puede enviar una señal de confianza y de autoridad, y para que tú veas que no es la cantidad
de miembros que tiene el partido, lo que para la población el sentimiento de confianza y el sentimiento de simpatía y la emoción de simpatía es porque ellos son organizados. Es porque a nivel de la dirección del PLD son organizados y toman decisiones y no se van a los puños. Si se van a los puños o se comienzan a dar sillazos, eso, aunque tengan 3 millones, se acabó aunque tengan 3 millones de ¿cómo se llama? De miembros. De miembros, son 3 millones de miembros que no diríamos que son simpatizantes, porque miembro es otra cosa, el concepto que uno conoce de miembro es otra cosa. Pero, y si hay un problema, no importa la cantidad de miembros que tú tengas, porque simplemente los mismos miembros lo que hacen es que te comienzan a faltar el respeto, en definitiva. Porque no conocen la meritocracia. Porque están ahí por un tipo de interés o porque han sido ingresados. Porque es que usted tiene, para usted conseguir un espacio, usted tiene que tener las autoritas. Y poder, esa autoridad no se gana de la noche a la mañana, esa autoridad se gana con una trayectoria, con una historia, con hechos concretos. Y ese es el riesgo que se asume cuando tú le abres la puerta de su casa a todo el mundo. Así es. Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, Elías, y regresamos en unos minutos con ustedes con más tiempo de renovación. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Tiempo de renovación
Y también el país va a una velocidad impresionante, porque también tenemos la lucha de los trabajadores, los empresarios por su lado, pero tenemos también dentro del marco del sistema laboral dominicano una comisión tripartita donde participan sector privado, gobierno y sector sindical. Y sector sindical. Se está discutiendo en este momento dos temas que son muy importantes, Elías. Mire, antes de entrar en profundidad con relación a ese tema, que es un tema que ya tiene varios años para decidir lo que es el nuevo Código de Trabajo, es importante que el gobierno vaya asumiendo su rol más fuerte, porque no podemos ya dejar que ese Código de Trabajo, que fue un código que surgió con una controversia en el 1992 y que es el código que tenemos actualmente, se quede abierto esa parte. Hay algunas partes que se han ido tocando que son el punto de la cesantía. Y que son la parte, porque el código es un todo, pero esa es la parte que genera mayor nivel de controversia. Y ese ha sido el impasse que hay. Y también hay una parte que es con relación a la creación de un seguro de cambiar la cesantía por un seguro que tiene que ver cuando te quedas sin empleo, seguro de desempleo, una cosa seguro así. de desempleo. Y realmente el argumento de la parte sindical es que actualmente no tenemos las condiciones de tener un seguro de desempleo, que no tenemos la estructura ni tenemos la logística para poder montar lo que es un seguro de desempleo, y que el riesgo que estaríamos asumiendo aceptando eso es que al trabajador promedio se le deje en el limbo. Ese es el argumento de la parte sindical. Pero aquí hay un rol, y yo entiendo que ahí es que tiene que entrar el Estado como árbitro, porque es un tema que se ha quedado mucho tiempo abierto. También hay un tema con relación al aumento salarial, que siempre toca cada 2 años un ajuste salarial, que ya el Estado lo realizó con relación al salario mínimo. Pero no veo a corto plazo que se pongan de acuerdo, porque están cayendo bajo la misma dinámica de años anteriores, y se vuelve a ir desgastando la parte de llegar a un acuerdo en conjunto. Lo mismo que ha ido pasando con relación al pacto eléctrico, que a última hora, ya con todos los miembros convocados, se desmontan con un argumento final ya con un previo acuerdo, que no se iba a firmar el pacto eléctrico. Entonces, son cosas neurálgicas, porque son cosas que apuntan al desarrollo de una nación, y la nación no se desarrolla con un solo grupo. Pero en este momento tenemos que ver cuál sería, si dos partes y usted el árbitro no se ponen de acuerdo, pues tenemos que usar el árbitro, ¿verdad? Tiene que jugar un papel, y tiene que jugar un papel ahí de mediador, y hay que entender que entre los empresarios y los sindicalistas hay que buscar un punto medio, pero ese punto medio no puede ser, y los empresarios lo deben saber, yo creo que los empresarios lo saben, que lo que se ha logrado en los últimos tiempos, y el gobierno lo sabe también, se ha logrado por la paz laboral. Hace mucho tiempo que en la República Dominicana no se generan crisis sociales importantes, y ese elemento es clave para la inversión, y es clave para el crecimiento de la economía, y es clave para el crecimiento de las riquezas de los empresarios. Sí. Esa discusión, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el empresario Corripio, José Luis Corripio Estrada, que ha dicho que no debe tocarse en este momento la cesantía. Esos son derechos adquiridos. ¿Cómo le vamos a quitar esos derechos adquiridos a los empleados que ya lo tienen? Ya he planteado, yo creo que ahí puede generarse el debate, y puede generarse el debate para que los políticos opinen también, porque no veo a los políticos, a los partidos políticos reuniéndose y tomando una decisión al respecto. Debería reunirse el comité político del PLD, debería reunirse el comité del PRD, del Partido Moderno, todos, y fijar una posición respecto de este tema. Este tema es vital para el país, para la paz social del país, que es lo que dicen todos que van a garantizar. Todos los políticos dicen que van a garantizar la paz, y que va a haber más riqueza, y que va a haber, pero no quieren decir
¿Qué piensan respecto de un tema tan importante? Y un tema Entonces, tan importante con relación al trabajador promedio, que si nosotros vemos el espejo hacia afuera, ha causado grandes estragos sociales. En Europa hubieron muchas huelgas con relación a la parte salarial y a la parte del sistema inclusive de pensiones. Ha habido mucho conflicto en sociedades desorganizadas y aquí hasta ahora no se ha generado ningún conato ni ningún conflicto en los últimos años. En los últimos tiempos, hace mucho tiempo que estamos viviendo una especie de paz laboral porque esa comisión tripartita se reúne y se llegan a acuerdos. La otra vez para el aumento salarial no se llegó a un acuerdo total, pero sí hubo un aumento que en definitiva no fue el aumento que se esperaba. Lo que yo, desde mi punto de vista, lo que espero es que los empresarios comprendan que si los trabajadores no están cómodos en una sociedad en la cual el conocimiento es importante y la actitud emocional de la gente para trabajar, y eso se logra tratándolo bien y pagándole más o menos bien, porque conocemos las debilidades de nuestra economía, pero esos sueldos que hay en la República Dominicana, ya lo ha dicho más de una vez el gobernador del Banco Central, aquí ha crecido la economía, pero ha crecido en una parte de la sociedad. En otra parte de la sociedad se ha mantenido igual. Y eso es un gran riesgo, porque cuando usted le limita la accesibilidad de los recursos a esa población que no ha podido acceder a esos recursos, usted le está quitando la oportunidad del desarrollo. Por supuesto. Y esa oportunidad del desarrollo también se traduce en una sociedad más eficiente, porque cuando tú tienes una persona que tiene accesibilidad a educación, a invertir, a hacer negocio, dinamizan lo que son los mercados y que se puede convertir en un pequeño emprendedor y genera pymes y que puede emplear a 2 o 3 personas y la riqueza se permea totalmente la sociedad y usted resuelve un tema que también es un tema que no es de boca ajena, que es el desempleo. Y el desempleo principalmente en los jóvenes, que son los trabajadores promedios que ingresan a las empresas. Y que tenemos un problema serio en ese sentido y que el gobierno lo conoce, lo sabe, por eso está buscando mecanismos, creando políticas públicas a los fines de que los jóvenes puedan emprender, que puedan acceder a crédito y que puedan, como tú dices, generarse un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso es cuando la gente puede tener algo de recursos y se estimula y puede consumir más y puede hacer más cosas dentro de la sociedad. Eso es muy importante, eso es vital. Yo espero que los empresarios dominicanos, el sector sindical y el gobierno como árbitro jueguen su papel y respeten esos derechos adquiridos. Y vamos a negociar, yo creo que debería discutirse en todas las instituciones públicas, que se hacen políticas públicas, y los partidos políticos que jueguen su papel, que cada quien dé su punto de vista, su opinión, que se arme todo un debate y que esto no llegue a ser el motivo para que en la República Dominicana comience un periodo de crisis a nivel del sector, entre el sector laboral y el sector empresarial. Eso no es bueno para el país, no es bueno para los empresarios, no es bueno para los políticos, no es bueno para nadie. Lo conveniente para todos es que haya paz y que haya un estímulo y una armonía dentro de la sociedad sobre la base de que la gente sienta que le está yendo mejor, no sobre la base de que la gente sienta que le está yendo peor, porque eso sería lo peor que puede pasar. Y eso genera un gran mal social. Por eso es que el argumento del gobernador del Banco Central, que solamente se está quedando el dinero en cúpulas altas, que los empresarios deben de comenzar a repartir la riqueza, porque vemos que se inauguran proyectos importantes, se crean, señores, el casco urbano del Gran Santo Domingo lleno de inversiones en infraestructura. Hay que comenzar a pensar en ese dominicano promedio. Hay que comenzar a crear esa riqueza y que esa riqueza llegue hacia ese dominicano promedio. Elías, y también hay que pensar que la sociedad dominicana no está al margen de la sociedad global. Siempre nosotros, de alguna manera, desde tiempo de renovación, lo vemos, tanto lo local, también vemos lo internacional. Y hemos visto que a nivel internacional, sobre todo nuestro vecino Haití ha sido propuesto en la Organización de las Naciones Unidas
sobre todo en el Consejo de Seguridad, la República Dominicana ha dicho que hay que tratar el tema de Haití de tal manera que se pueda plantear un mecanismo de solución a esta situación, porque lo necesita y lo amerita. Haití en esta semana anunció que se quedaba sin combustible. O sea, no hay abastecimiento de combustible en Haití. Y cada vez empeora más la situación. Y la comunidad internacional tiene que tomar conciencia que República Dominicana no puede sola con el problema haitiano. Y los esfuerzos del gobierno de salvaguardar e invertir en los asuntos fronterizos con relación al reforzamiento de los pasos fronterizos con seguridad tanto militar como seguridad para la parte del control de las mercancías. Pero el tema no es solamente la gestión de la frontera, sino el tema es cómo sacar a Haití de esta coyuntura. Sí, cómo apoyar a Haití. Yo creo que no se puede. Hace un tiempo Francia había dicho que iba a construir unos hospitales y que decidió no construirlos porque hubo una situación de falta de coordinación con el gobierno de ese país. Pero yo pienso que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en este momento hay una delegación, si se puede hablar así, de las Naciones Unidas en Haití, que se llama la MINUSJUS, que fue la que sustituyó a la MINUSTAH. Pero, ¿qué está haciendo la MINUSJUS? ¿Cuál es el papel, el rol que debe jugar? Porque no puede decirse, no puede darse esa situación en la que un país como Francia, que tiene una responsabilidad histórica y dice que quiere cumplir, entonces no se pueda cumplir por una falta de coordinación. Y se necesita de urgencia más hospitales en Haití. Los hospitales en Haití no cubren solo cubren un mínimo porcentaje de la población que tiene problemas de salud en ese país. Pero los mismos doctores en Haití refieren a las parturientas a hospitales aquí dominicanos. Vienen en tráfico de personas con una referencia médica donde deben de llevar a esa persona y hay que ver el costo que le genera eso al Estado dominicano, un Estado pobre. Porque tenemos que ser claros, nosotros tenemos un sistema de salud que ha ido reforzándose poco a poco, pero tiene sus grandes deficiencias todavía y nosotros somos una nación pobre que no podemos cargar con el peso de ese Haití que está viviendo una necesidad que de manera humana hemos ido dentro de lo que podemos, lo hemos ido ayudando, porque yo entiendo que la República Dominicana históricamente ha sido el país que más ha ayudado al pueblo haitiano. Hemos sido buen vecino, pero yo creo que también hay que definir una política más clara, si se puede llamar de vecindad, de conocer más al pueblo haitiano, de entenderlo, tratar de entenderlo, porque nosotros lo vemos desde nuestra óptica occidental. Pero el pueblo haitiano no es un pueblo que se puede ver desde la óptica occidental. Al pueblo haitiano hay que verlo desde una óptica de una mezcla de cultura que va desde todos los sistemas culturales de África mezclados con los sistemas culturales de Occidente. Entonces, esa mezcla hace que para los dominicanos y las dominicanas, por ejemplo, sea muy difícil entender y comprender a la cultura, y si no, a la cultura haitiana y al pueblo haitiano. Y si no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a apoyar? O sea, nosotros más fácil conocemos un equipo de fútbol, me decía alguien hoy, más fácil conocemos un equipo de fútbol de Francia que el equipo de fútbol de Haití, que Haití tiene, ese es su deporte favorito. O nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo influye el tema ¿cómo se llama? No la religión, el vudú. ¿Cómo el vudú influye en la toma de decisiones políticas en Haití? Pero usted sabe por qué nosotros no conocemos el tema haitiano. También es por un tema histórico. Porque sí, realmente, históricamente nosotros hemos tenido conflictos con Haití, pero no es menos cierto que hay argumentos irresponsables que se han encargado de crear esa separación y ese portón de nosotros como sociedad querer
conocer los orígenes del problema haitiano. Hay muchas personas que se han, de manera irresponsable, repito, han utilizado argumentos para que eso sea una realidad. Y realmente el pueblo haitiano per se no es el culpable de lo que está pasando en Haití. No es el pueblo haitiano que es culpable. Es un sector de ese pueblo que tiene esa situación y que ha generado un conflicto por intereses particulares. Pero ese haitiano promedio no es el culpable de todo eso que se está generando dentro del pueblo haitiano. Ese haitiano que usted ve en la calle no es el culpable de todo eso. No, eso es una élite. Es una víctima de ese conflicto histórico que tiene una élite haitiana con relación a un factor político y con interés particular. Entonces, al dominicano se le ha creado una percepción de que todos los haitianos que nosotros vemos son culpables. E incluso a los que tenemos este argumento nos dicen antipatrióticos. Oiga, qué cosa. Una cosa tan irresponsable. Y en el fondo, quienes utilizamos este argumento es porque tenemos una formación humana y también somos patriotas. Porque hacer patria no es usted pasarle por encima a ningún ser humano del mundo. Y además es un elemento de humanidad, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos ese vecino y un político acá que cuando estuvo en el gobierno, no sé lo que hizo, pero decía que es un matrimonio sin divorcio. Y en verdad, en lo que tenemos con Haití es un matrimonio sin divorcio. Y nosotros necesitamos que a ellos le vaya bien. O sea, nosotros tenemos que pensar que a ellos tiene que irle bien. Porque si a ellos no le va bien, a nosotros no nos va bien. Y nos afecta directamente relacionado. Entonces, nosotros tenemos que pedir por nosotros y pedir por ellos. Nosotros no podemos rezar solo porque nos vaya bien a nosotros. Nosotros tenemos que rezar porque le vaya bien a Haití. Y que ese rezo se convierta en hechos. O sea, que ese verbo de rezar se convierte en hechos para ellos y se convierte en hechos para nosotros. Pero eso no está en la estructura del dominicano. Pocos dominicanos pensamos pero así. hay que ir en esa dirección y eso tiene que hacerlo las organizaciones sociales y políticas de la nación para que se comprenda. Son un socio importante económico, pero son un socio que la República Dominicana no puede asumir la parte negativa de su proceso de desarrollo, porque no podemos con ellos. Nosotros necesitamos desarrollar nuestro país necesariamente, porque la República Dominicana también tiene serias debilidades. Elías, América Latina, como tú sabes, tiene cada día es un tema nuevo, una situación nueva, distinta. Vemos que parece que se va a originar una crisis en Ecuador ahora, de acuerdo a lo que con las últimas elecciones en relación al apoyo que dio Correa desde Bélgica. Y Lenín Moreno acaba de tener una dificultad muy seria para explicar la compañía offshore que tiene su hermano. Exacto, que son las iniciales. Que son las iniciales de sus hijas. Entonces, el hermano crea una compañía offshore con las iniciales de las hijas del presidente. Yo entiendo que hay algo muy evidente. Vamos a ver, porque el argumento de la oposición ecuatoriana liderada externamente por el expresidente Correa es que ya hay suficiente evidencia para que se genere un proceso de corte del proceso del periodo de gobierno actual y que se convoque a elecciones. Y eso habría que ver, porque puede ser todo proceso de corte y generar un proceso electoral sin culminar el anterior traumático. Por supuesto que es traumático, porque los procesos deben ir de acuerdo a cómo están pautados dentro de la Constitución de la República. Pero en este caso, si el presidente no logra explicar claramente lo que ha pasado con estas compañías offshore, y además cómo la población lo comienza a ver a él, comienza ya a observarlo como una persona que no es coherente, como una persona que no es confiable, como una persona que miente. Y eso es, en algunos países de América, comienza a generar un sentimiento de que hay que sacarlo. Y estos países, por ejemplo, de Sudamérica, han dado muestra en muchas ocasiones de que la incoherencia le puede traer problemas a los gobernantes. Este gobernante, Moreno, ha tenido un comportamiento absolutamente incoherente. Duró 10 años
siendo mano un derecha, personaje fundamental mano derecha del del gobierno de presidente Correa. su vicepresidente. ¿Sabe? Lo elige presidente ese partido, que es el partido político Alianza País, y desde que llega al gobierno comienza a decir que todo lo que se había hecho era malo. Entonces, ya comienzan sus incoherencias. Esperamos que... ¿Y cómo usted dura 10 años al lado de alguien que está haciendo mal hecho? Exactamente. Entonces ahí comienza la incoherencia. Ahí comienza a verse que es una persona que tiene dificultades. Hay muchos temas, Elías, que tratar a nivel del continente americano, el problema de la frontera con México. El tratado Tex-Mex, que ahora hay una controversia con relación a la firma de que Canadá y Estados Unidos y México. Y hay una amenaza frontal con relación a ese tratado que el presidente Trump puso sobre la mesa al presidente López Obrador, era el cierre de la frontera si no tomaba medidas en contra del tráfico de drogas. Pero eso es otro tema muy profundo porque habría que ver la causa raíz de esas cosas. Pero son cosas que van generándose en América y son cosas que más adelante lo iremos tratando. Que de alguna manera nos impactan. Así que lo vamos a ver ya en una próxima oportunidad con ustedes. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y ya hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Si van a salir, por favor, si van a manejar, no tomen alcohol, respeten las señales de tránsito, amen a todo lo que existe, porque cuando hay amor, hay tranquilidad, hay paz, y usted sabe que no le puede hacer daño a nadie. Maneje con cuidado, por favor, que este país tiene muchos problemas con el asunto de los accidentes de tránsito. Bueno, señores, será hasta el próximo lunes. Pasen buen fin de semana y queden con la paz. Así es, si Dios quiere.